3. Ok. Hermanos, les voy a compartir una palabra que tiene que ver con la integridad de nosotros como cristianos dentro del mundo eclesiástico. Y se llama deberes cristianos. La palabra se encuentra en Colosenses 3, versículo 23 al 25. Dice lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Señor, el Señor servís. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, bendita, y te pido que podamos, Señor, atesorarla en nuestro corazón, Señor, y lo que aprendamos, Señor, sea para ponerlo por obra, Dios Todopoderoso, y con tu ayuda, Padre, sabemos que podemos realizar todas estas tareas, Señor, porque por nosotros mismos, Señor, somos incompetentes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Les voy a contar una anécdota. En cierta ocasión estaba mirando la televisión y estaban dando un programa acerca de las mujeres chilenas en el mundo laboral y los diferentes oficios que éstas desarrollan, algunos muy inusuales y otros propios de la fragilidad que las mujeres representan. Una de estas entrevistas me llamó mucho la atención. Se trataba de una mujer joven de unos 35 años de edad. Su oficio era chofer del Transantiago. El periodista le hizo varias preguntas. ¿Por qué decidió por este oficio que no es tan común para las mujeres? Ella contaba que su padre había sido un microbusero y cuando era pequeña su padre la llevaba a trabajar con él y que en su infancia pasó gran parte del tiempo arriba de un microbús, acompañando a su papá. Para ella andar al lado de su padre, interactuando con la gente, ver y recorrer los diferentes lugares de la ciudad, mirar la vida desde otra perspectiva, la marcó en su personalidad de mujer. El periodista le preguntaba cómo era lidiar con la gente arriba de un microbús. Esta mujer microbusera tenía una gran cantidad de anécdotas propias de este oficio. Por ejemplo, contó que había tenido que lidiar con asaltos, peleas y otras situaciones típicas de lo que sucede a diario con las diferentes personas que usan el Transantiago. Una de las anécdotas que contó fue que en cierta ocasión una mujer entró en una discusión con ella mientras iba en tránsito y la mujer pasajera la agredió con golpes de puño, por lo que tuvo que ser atendida en un centro asistencial. El periodista le preguntó si después de este incidente pensó en dejar de manejar microbuses, a lo que ella contestó lo siguiente: cuando me subo a manejar un microbús, mi vida cambia, soy feliz manejando, no podría desempeñar otro oficio. Manejar microbuses es mi pasión, soy muy feliz con lo que hago. De acuerdo a esta reseña de lo que acabo de leer, pareciera haber cierta similitud en las palabras de esta mujer en comparación a cómo debemos vivir nosotros como hijos de Dios. En cierto modo, o analógicamente, podemos ver en estas anécdotas tan inusuales algo que también es un reflejo de nosotros, porque al igual que esta mujer, desempeñamos en esta vida un oficio o una profesión, y debemos hacerlo de la mejor manera posible. Obviamente nosotros tenemos una gran ventaja, y es nuestra identidad en Cristo, diferente a lo que viven otros como esta persona y su testimonio, porque nosotros hemos dejado atrás nuestra vana manera de vivir, antigua y viciada, producto de nuestro propio razonamiento. Recuerdo en este momento el texto base de esta enseñanza, que está en el versículo 23, que ya lo leí, y que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Esta mujer, cuando era niña, dependía en cierto modo de su padre en cuanto a su felicidad. Era él quien manejaba su vida a temprana edad. En nosotros es el Señor que nos cuida y que maneja nuestra vida, como dice el texto bíblico. Y quiero citar este texto que está en 1 de Pedro 5:7 y dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros o de nosotros.
Nosotros tenemos un oficio y profesión como cristianos, y es servir a Cristo, encargarnos de las tareas del Evangelio, y en lo demás, Él cuidará de nosotros. Y quiero compartir con ustedes este versículo bíblico del libro de Proverbios, tocando otra arista de lo que significan los resultados de vivir de manera en la que al Señor le agrada. Proverbios 22-29 dice lo siguiente: ¿Has visto hombre diligente en su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Este versículo de Proverbios es una invitación del Señor a vivir y hacer las cosas de manera excelente. Y además nos dice cuál será el resultado de vivir de esa forma cuidadosa. Así que el servir a Cristo no nos hace obedientes a su palabra, sino también podemos obtener el favor de los demás en cuanto a entrar en lugares impensados, obtener el favor de las personas importantes, influyentes, que están por sobre muchas personas, no para nuestro beneficio personal solamente, sino para beneficiar la obra del Señor. Y quiero citar varios ejemplos bíblicos de hombres de Dios que ocuparon su posición dentro de la vida para servir al Señor en condiciones adversas y adoptar responsabilidades de muy alta calidad. Por ejemplo, Daniel, viviendo y estando en cautividad bajo el gobierno de los babilónicos, fue estimado por el rey Nabucodonosor. Conocemos la historia de cómo Daniel, a pesar de estar en una condición desfavorable, pudo mantener su integridad como hombre de Dios, lo que le valió que en varias ocasiones tuviese que enfrentar la muerte de parte de quienes lo odiaban por causa de servir al Señor. Sin embargo, él seguía fiel a sus creencias y oraba 3 veces al día, adorando y buscando intimar con Dios. Y esto produjo que en los momentos de gran dificultad, el Señor estuviese con él, librándolo de todo mal, incluso de la muerte. Es más, al ganarse el favor del rey, este lo sitúa en un estatus social dentro del reino babilónico que muchos querían alcanzar, por lo cual él pudo ayudar a su pueblo en cautiverio. Y algo muy importante, pudo dar testimonio del Señor al que servía. Y a través de la vida de Daniel, pudo este rey Nabucodonosor conocer al verdadero Dios. Otro ejemplo es el que vemos en la vida de José, hijo de Jacob, nieto de Abraham. José en Egipto. Llegó allí por causa de la envidia de sus hermanos, lo que en cierta ocasión, siendo él muy joven, lo vendieron a unos comerciantes que iban rumbo a Egipto, y estos a su vez lo vendieron a un alto dignatario del faraón, llamado Potifar, el cual, viendo su diligencia y su buena manera de hacer las cosas, lo puso a cargo de toda su casa. Y no todo terminó ahí. Tuvo José que defender su integridad como hombre de Dios, frente a quien era la esposa de Potifar, la cual quería a toda costa que José fuera su amante. Después de ser administrador de la casa de Potifar y siendo acusado injustamente, fue puesto en la cárcel. Y José no protestó frente a Dios por esa condición en la que estaba ahora, sino por el contrario, siguió haciendo las cosas bien. Así se ganó el favor y la amistad del carcelero, y éste lo estimó al grado de dejarlo a cargo de ese lugar. También obtuvo la confianza del propio faraón y llegó a ser el segundo al mando después de este, sobre toda la tierra de Egipto. Otro caso como ejemplo es el de Nehemías. Nehemías en cautividad también, bajo el dominio persa en el año 404 a.C., llegó a ser el copero del rey Artajerjes. Ser el copero de un rey era un grado de muy alta responsabilidad. Ser copero del rey no era un oficio simple como pareciera, como ser un mayordomo común y corriente. Nehemías era un oficial dentro de la corte, ya que la persona que cumplía este oficio debía ser de mucha confianza por los continuos ataques que recibían los reyes en ese tiempo, producto de las intrigas y conspiraciones a las cuales estaban expuestos por parte de los que querían derrocarlos. La misión de Nehemías era probar la bebida del rey antes de que éste la bebiera, con el fin de prevenir que no estuviesen contaminados o envenenados. Así que la posición de Nehemías por este oficio era muy cercana al rey, tanto que al leer el libro de Nehemías vemos que hay entre el rey y una relación muy cercana, como de amistad. ¿Cómo llegó a esta posición Nehemías? Sin duda que él también guardaba en su corazón
la disciplina de servir a Dios, aun cuando estaba lejos de su patria. Y esto se hace evidente cuando se entera que los muros de la ciudad santa están destruidos. Entonces Nehemías, sintiendo mucha angustia, ora y ayuna. Veamos lo que dice el texto de Nehemías 1, donde aparece esto. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y sabemos que el Señor respondió su oración, pues tocó el corazón del rey, y éste lo ayudó con todo lo necesario para reconstruir los muros de Jerusalén. Estos hombres de Dios tenían algo en común, y era hacer muy bien sus tareas encomendadas, aun siendo esclavos o siervos de sus amos. Otra característica que podemos ver en estos hombres de Dios es que a pesar de no estar en la condición más favorable en cuanto a su cultura, no se contaminaron con las creencias paganas de estos pueblos. O sea, mantuvieron su integridad, a pesar de ser amenazados de muerte en varias ocasiones, como en el caso de Daniel, porque buscaron antes de todo el favor de Dios. Sin embargo, este mismo Dios los protegió. Como dice el texto en Colosenses que tenemos como base hoy, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Enseñanza para nosotros. Cada cosa que hagamos o desempeñemos en la vida laboral o eclesiástica debemos tomar en cuenta que el Señor quiere que la hagamos de la mejor forma, sin protestar, sin quejarnos. A veces nuestra mala manera de actuar, aun cuando hayamos terminado una tarea, no resultará de bendición, porque Dios no apoya a quienes hacen las cosas de malos modos. Y vemos esto en la Escritura, cómo el hacer las cosas de mala manera o quejándose nos traerá consecuencias que no nos agradarán. Vemos como ejemplo la forma en que se desarrolló la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Desde un principio las cosas se desarrollaron mal o partieron mal. El Señor le dio la responsabilidad a Moisés para que fuera a Egipto y confrontara al faraón para rescatar a su pueblo. Moisés no quería ir y se excusó frente a Dios con el argumento que no tenía la personalidad para dicha tarea. Y agregó a esto que hablaba mal. Sin embargo, Dios lo envió igual. Después que Moisés cumplió la tarea de sacar al pueblo de Egipto para dirigirse a la tierra prometida, las protestas comenzaron por parte del pueblo judío. Cada vez que había alguna necesidad de agua o comida u otro asunto, las protestas eran generalizadas por el pueblo. Aun cuando las necesidades eran cubiertas por Dios, las protestas no cesaron. Y la torpeza de poner su confianza en un becerro de metal hizo que Dios quisiera deshacerse de ellos. Sin embargo, Moisés abogó delante de Dios para que esto no sucediera. Finalmente, esta tierra prometida se hizo cada vez más lejana, al punto que muchos quedaron sepultados en el desierto sin llegar a ella. Incluso Moisés no pudo entrar y solo la pudo ver de lejos por su mala conducta frente a la peña de la cual Dios le dijo que tocara para que brotara agua. Esto fue en Merida, me parece, cuando había necesidad en el desierto de tener mucha sed. Cuando el Señor le dijo que no entraría a esta tierra que destilaba leche y miel, Moisés se debe haber puesto muy triste. Y vemos acá el resultado de tratar de lidiar con Dios y por no obedecer de manera correcta lo que el Señor nos ordena. En lo personal, y quiero hablar de esto como muy yoísticamente, pero con mucha propiedad, soy contratista del oficio en el rubro de la construcción, o lo era, que ahora ya estoy, y se terminó de giro en mi empresa y ya me dedico a hacer cosas menores. Con la especialidad en pintura, ese era mi oficio, tanto decorativas como industriales, aunque el fuerte mío era la decorativa. Muchas veces este texto de hacer las cosas como para el Señor me ha cambiado en la forma de hacer algunas tareas propias de mi desempeño laboral. Porque mi nieto me está llamando. Porque en este rubro es muy fácil engañar a la gente para abaratar costos. Ejemplo, usar materiales de baja calidad, trabajar con gente inexperta, realizar las tareas de forma ineficiente, de tal manera de pintar en el caso mío, donde se ve solamente. Y esto con el único propósito de abaratar costos y obtener más ganancias. El oficio de pintar pareciera ser una tarea fácil en apariencia, pero ser íntegro en esta labor para muchos no lo es.
Y me recuerda el caso de un contratista del mismo rubro que yo, que tenía que pintar unas estructuras metálicas de un galpón con una pintura que se llama antifuego o intumescente. Y usaba un material que aparentaba darle el mismo espesor que la pintura original, pero mucho más barata y que no era la adecuada. De hecho, no resultaba cumplir con las condiciones que realmente exigían los mandantes o las cartas técnicas. Pintaba la superficie de los galpones en la parte donde iría el techo con una pintura que costaba menos de la mitad que la especificaba, solamente con la finalidad de obtener más ganancias. Y por supuesto, como las obras en general siempre están como para el día de ayer, él pintaba y sabía que después que él pintara estaban esperando un grupo de trabajadores para poder techar rápidamente y seguir avanzando con la obra. Entonces, por decirlo así de una manera grotesca, pasaba piola lo que él hacía. Y entonces podemos ver del lado contrario cómo algunos, estando a cargo de la supervisión de estas tareas, también se dejan manipular recibiendo dinero a cambio. Y me tocó verlo en terreno a mí, que habían personas que de repente se aliaban con los contratistas siendo mandantes de la obra y hacían que recibían algunas tareas que no estaban bien hechas a cambio de dinero. Y esto también es un punto a considerar en el sentido de que a nosotros en muchas ocasiones nos podrán ofrecer dinero para hacer las cosas no como deben ser. Miren lo que dice el Señor en su palabra en Éxodo 23:8. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Una simple determinación que podamos tomar equivocadamente puede ser el inicio de una costumbre que puede arrastrarnos a alejarnos del favor de Dios, lo que resultará a la larga nefasto para nuestras vidas. Estoy terminando, resumiendo esto de manera bien, por decirlo así, a grosso modo. Entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, esto no debe ser así. Debemos ser honestos en todo lo que hacemos, de buena manera y con integridad, siendo consecuentes con lo que predicamos. Y para finalizar, quiero citar un versículo que sirvió de base para esta enseñanza, que está en Colosenses 3:24, y que dice lo que leímos al principio: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No debemos olvidarnos de esto, hermanos, que donde estemos, en el lugar que estemos, el trabajo que realicemos, lo hagamos con excelencia como que estamos haciéndolo para el Señor. ¿Y cuál es la herencia que dice este versículo 24? Es la vida eterna, la que nos aguarda un día a los que hemos perseverado y que hemos guardado la ley de Dios. Eso, hermano, era lo que les quería compartir en esta noche. Así que voy a orar. Padre, te quiero dar gracias, Señor, por estas palabras, Señor, que tú nos recuerdas, Señor, de tu testimonio mismo de vida, Señor, para que nosotros, Señor, andemos en integridad cada día, Señor, y que todas las cosas que hagamos, Señor, sean de excelencia, Señor, que siempre estemos, Señor, mirando las cosas, Señor, como que son para ti, Señor, aun cuando las dificultades se presenten, Señor, aun cuando el trato que recibamos no sea el justo, Señor, aun cuando el dinero que recibamos no sea el justo, Señor, pero estamos, Señor, confiados, Señor, en que si hacemos las cosas, Señor, pensando en que las hacemos para ti, obtenemos el beneficio, Señor, de que tú darás el pago correspondiente, Señor, a nuestras vidas, Señor, conforme a tu propia voluntad, Padre. Te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, y por esta palabra, Señor, que nos ayuda, Señor, a ser mejores, Señor, en esta vida, Dios Todopoderoso, honrándote a ti en todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Señor. Amén.